Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy, les presento la galería de los héroes de la fe. 3 héroes: Abel, Enoc y Noé. Capítulo 11 de Hebreos. Entramos en esta nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo, basada en la carta a los Hebreos. Ya vamos en el capítulo 11, que es la gran galería de los héroes de la fe, precisamente profundizando en el ejercicio de la fe, como lo hace el autor sagrado en este capítulo 11 de los Hebreos, presentando una definición, claro, y un enfoque muy especial en cuanto a la fe, que lo vimos en cuanto a su énfasis el día de ayer o el devocional pasado, en cuanto a la creación del universo, cómo fue establecido, formado el universo, incluido nosotros, por la palabra de nuestro Dios. Entendiendo esto, vemos que la fe viene puesta en Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote perfecto. Llama al ejercicio de la fe, de poner nuestra confianza en Él, y ya vamos a hablar un poco más de ello en el capítulo 12. Pero aquí, en este capítulo 11, el escritor sagrado se encarga de presentarnos, aparte de la definición y una presentación en primera propuesta profunda y contundente acerca de la fe, ejemplos. Nos da ejemplos de personas que ejercieron la fe. Y precisamente habla de ellos, elaborando una lista de personas que vivieron antes y después del Sinaí. Cuando hablamos del antes y el después del Sinaí, nos referimos a, ya les digo, un cafecito por eso. No por lo que dije, sino por lo que viene. Quiere decir que antes del Sinaí, la relación con Dios, la validación de la fe, de la relación con Dios, tuvo que ver con la fe, no con la obediencia a la ley. Por eso hablo de antes y después del Sinaí. El Sinaí representa la recepción de la ley de Dios hacia Moisés. Y Pablo nos dice cuál fue el propósito de la ley, pero no es el punto para nosotros hoy. Ahora, comienza el escritor sagrado con 3 hombres o 3 nombres, que por supuesto son hombres con su contexto, que tuvieron un ejercicio de la fe. Y todos los que enfoca el escritor sagrado en el capítulo 11 tienen que ver con el elemento común de la fe, no tiene otro más. Claro, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una gran cantidad de detalles y de temas alrededor de la historia de cada uno de estos personajes. Pero el elemento común en todo esto es la fe que ellos ejercieron. Sin más ni más, vamos al punto. El primero de ellos es Abel. Y no porque el escritor sagrado comience en orden alfabético, pero coincidió, digámoslo así. Abel significa aliento, vapor, pero dicen también que el mejor significado para Abel es hijo. Entonces, bueno, allí ustedes pueden escoger. Abel, dice el escritor sagrado, por la fe, y va a ser el estribillo que va a guardar siempre, o que va a repetir siempre el escritor sagrado, por la fe, porque es el énfasis. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, por la fe justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Es decir, su testimonio trascendió su muerte. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Si vamos, la lectura está en Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 podemos ubicarlo hasta el versículo 16. Básicamente, en el capítulo 4 de Génesis está la historia de Abel. Por la fe, Abel ofreció lo mejor. Pongámoslo en esos términos concisos y precisos. Por la fe, Abel ofreció lo mejor a Dios. O ofreció a Dios lo mejor. ¿Tiene que ver con la ofrenda, Abel? Sí, tiene que ver con la ofrenda. ¿Abel tenía un contacto físico con Dios? No. Del que más llega a hablarse en ese sentido es Moisés. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, según el escritor sagrado así lo presenta. Pero la conciencia de Abel, de la presencia, no solamente de la existencia, sino de la presencia y de la obra de Dios en favor de él, lo llevó a ofrecer lo mejor a Dios, aunque él no lo veía. Y hago este énfasis porque para nosotros es aún hoy muy importante el ver para creer. Tanto así que hoy nosotros a Dios no le ofrecemos lo mejor. Y la gran razón, o una de las grandes razones, es porque no lo vemos. Malaquías dice, exhortando a aquellos que llevan sus ofrendas a Dios y le ofrecen lo malogrado, lo dañado, lo enfermo, lo que no servía ya, y decía, vayan, ofrézcanle eso al príncipe de ustedes a ver si se los va a recibir. Y en cuanto a ofrenda, cuando nosotros vemos la persona y vemos la dignidad de la persona, no nos esperamos porque ahí está, es muy importante, tenemos que darle lo mejor, vamos bien vestiditos, es una persona muy influyente, por favor, tenemos que dar buena impresión, ofrezcámosle lo mejor, buen trato, buena comida, hablemos bien, vistámonos bien, y le ofrecemos lo mejor. Pero es un ser humano. Y como lo estamos viendo, y si de esa persona depende que nosotros recibamos, no sé, un buen salario, una buena comisión, un buen dinero o un buen fruto por nuestro trabajo, le vamos a tratar mejor. Abel le ofreció a Dios lo mejor, sin haberlo visto. Y es el punto clave de Abel. El Señor se agradó de eso porque demostró su fe ofreciendo lo mejor y se enojó nuestro querido Caín y sabemos cómo terminó la historia. Consagrado significa Enoc, segundo héroe de la fe, Enoc. Significa consagrado y dice que fue traspuesto, es decir, que fue trasladado, fue llevado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó, lo trasladó. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la frase exacta dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Esa es la frase que se utiliza. También Noé caminó con Dios, pero ahorita hablamos de Noé. Dice, Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoc era el papá de Matusalén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 365 años en total, bastante. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó.
Otra versión dice que Enoc andaba en íntima comunión con Dios. Y otra versión dice que Enoc obedecía a Dios en todo. Y es impresionante que el escritor sagrado diga esto de Enoc, entendiendo que la ley no había llegado. Pero Dios se habría revelado a Enoc. Enoc habría conocido de Dios, había tenido una íntima comunión con Él, habría obedecido, habría caminado con Él, andando en íntima comunión con Él. Y antes de la ley esto era posible, como vemos, sí era posible. No todos lo hacían, pero era posible caminar con Dios. Y le agradó a Dios. Dice que le agradó, dice, tanto que hace el comentario el escritor sagrado, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador o que premia o recompensa a los que le buscan. Es indispensable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una fe, no de una fe que es conceptual, sino de una fe que es interna del corazón y transforma la vida. La manera de creer en Dios, de confiar en Dios o de tener fe en Dios de Abel y de Enoc era una fe que transformaba su vida. Es decir, los llevaba a vivir diferente a los demás. El estar con Dios transformaba su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. El estar con Dios en íntima comunión con Él transformaba su manera de pensar, su manera de percibir, sus actitudes, su conducta, sus palabras. Lo hacía un hombre diferente. Y esa diferencia era que estaba en comunión con Dios. Se notaba que andaba con Dios. Y los que no andaban con Dios, pues podían ver la diferencia. Y si alguien externo veía los que andaban con Dios o el que andaba con Dios y los que no andaban con Dios, podía evidentemente ver la diferencia entre ambos. Enoc confiaba en el Señor. Y si nosotros queremos sacarle una sonrisa a Dios, agradar su corazón, dejarle contento a Él, confiemos en Él, tengamos fe en Él. Y si retrocedemos un poquito, demostrémosle a Dios que tenemos fe en Él y que confiamos en Él, dándole a Él lo mejor. Sí, en nuestras ofrendas. Claro que sí. Dios no recibió la ofrenda quemada en el sentido de el cordero que ofreció, lo mejor de su ganado que ofreció Abel. Dios vio el corazón agradecido de Abel, así como lo hace con nosotros hoy. Él no recibe lo que nosotros materialmente damos. Él lo que recibe es la actitud de nuestro corazón agradecido al desprendernos al ofrecer para su gloria y su honra lo que queremos dar. Lo mejor, lo mejor. Enoc caminó con Dios, lo agradó. Y el escritor sagrado dice, si nosotros queremos agradar a Dios, confiemos en Él, comuniquémonos con Él, andemos en comunión con Él y mantengámonos con Él. Por algo el Señor dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto, porque separados de mí, sí Señor. Un café por eso. Y termina esta corta lista inicial de la galería de los héroes de la fe, estos tres iniciales, con Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, en que su casa se salvaría.
Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia por la fe. Y esto se va a repetir en varias ocasiones. Justicia por la fe. Porque al final nuestra justificación, nuestra redención es por la fe. Una fe que transforma nuestras vidas y que va a llevarnos a la obediencia. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Exactamente qué era la lluvia. No había llovido sobre la tierra. En Génesis capítulo 2 dice que había un efecto invernadero en toda la tierra. No llovía, sino que subía un vapor y regaba toda la tierra. Hasta que en el diluvio, todo aquel cúmulo de nubes que cubría la tierra y la ponía en efecto invernadero, todas esas nubes que en esa gran capa se precipitaron sobre la tierra, todas esas aguas, las fuentes de las aguas que estaban debajo de la capa tectónica de la tierra, reventaron esa capa tectónica por la presión que tenía y salió el agua, y dice Génesis que se abrieron las fuentes del abismo y las fuentes de los cielos también, y cubrieron la tierra de agua. Científicamente comprobable, como para decir que lo que creemos nosotros no es una cosa de mitos y en el aire, no, comprobado científicamente. De eso hablaremos otro día, pero el punto es que no había llovido. Y le dice el Señor a Noé: construye un arca, voy a castigar la tierra, la pecaminosidad está demasiado alta, en su más alto nivel. Empecemos de nuevo y voy a empezar de nuevo contigo. Va a llover. Y no sé si Noé por dentro se preguntaría: ¿va a llover? ¿Eso qué es? Nunca ha llovido. Como fue exactamente la gente que se burlaba de Noé porque no había llovido y ellos no habían visto la lluvia. Sí, el Señor va a venir por segunda vez. El Señor va a venir en las nubes. Y va a venir por nosotros. Y va a venir. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo es? Eso no ha pasado antes. No ha pasado antes. La resurrección de los muertos. No ha pasado antes. Que todos los muertos resuciten. No ha pasado antes. Pero va a suceder. Ser advertidos de cosas que no han pasado y confiar en el Señor a punto tal que la confianza se traduce en obediencia, llevó a Noé a condenar al mundo y a ser parte de la galería de los héroes de la fe, entendiendo que la fe se traduce en obediencia. Si algo tenemos que decir, es lo que aparece aquí: con temor preparó el arca. Mis amados, Noé obedeció. Señor, yo no sé qué es que llueva, no sé qué es un diluvio, no he visto tantas aguas juntas nunca, pero yo te creo. El arca yo la preparo, en tu nombre lo haré. No entiendo, pero te creo y te obedezco. Si la fe en Abel significa ofrecer lo mejor, si la fe en Enoc significa intimidad con Dios, y esperar que haya recompensa del Señor por aquellos que creemos en Él, la fe en Noé significa obediencia. Ir detrás del Señor, confiar y esperar en Él, así no entendamos, así no hayamos visto, así no comprendamos en su totalidad lo que Él está haciendo y lo que Él quiere de nosotros. Pero si Él dice: perdonemos, que perdonemos, hagámoslo. Si Él dice: si me amas, dame lo mejor, démosle lo mejor al Señor. Confiemos en Él, obedezcámosle, sigamos sus pisadas, que detrás de todo esto hay bendición, porque Él dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que confían en Él, a los que le buscan. Padre, gracias
porque sabemos que en ti tenemos un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nos has creado, Señor, y has puesto en nosotros tu Espíritu, por el cual podemos buscarte y tener intimidad contigo, comunión contigo. Gracias, Señor, que podamos ofrecerte lo mejor de nuestra vida, Señor, en ofrendas, en servicio, en entregarnos a ti y en ser instrumentos de bendición en tus manos. Pero que también, Señor, con temor podamos obedecerte y confiar en ti y agradarte de esa manera. Gracias por Abel, Enoc y Noé. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, agradecidos por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, por habernos dado tu Espíritu Santo, para que podamos confiar en ti y esperar en ti, aún con mayor certeza, agradando tu corazón, viviendo de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos en esto, Señor, y gracias por habernos bendecido de esta manera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy, y vamos a ir avanzando poco a poco en esta galería de los héroes de la fe, en esta nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo, basado en la carta a los Hebreos. Mis amados, que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que sea este un día fructífero en su trabajo, en todo lo que hagan sus manos, para la gloria del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor nos guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.